La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, de la calle 47, número 2320, Barrio Nuevo Sotomayor, les presenta su programa, La Espada del Espíritu. Bienvenidos. Bien, nuevamente estamos con ustedes de la Iglesia Jesucristo el verdadero camino, dándoles una cordial bienvenida al programa, su programa especial en donde cada día le traemos enseñanzas nuevas acerca de la palabra de Dios. La Biblia es tan rica y es tan extensa en grandes enseñanzas acerca de cualquier circunstancia o cualquier problema que nosotros tengamos. Ahí podemos nosotros encontrar respuestas, podemos encontrar procedimientos, actitudes, comportamientos, para que cada día la imagen del Señor, la imagen de Dios sea efectiva en cada uno de nosotros. Por eso es importante, amable oyente, que usted diariamente busque su semejanza con Cristo a través de la palabra de Dios. Por eso cada uno de nosotros debemos identificarnos, hacernos amigos de la palabra de Dios, para que de esa manera el Señor haga con nosotros y de nosotros esa imagen perfecta de la que Él quiere encontrar o buscar a Cristo Jesús escondido en nosotros, como dice la palabra. Hoy nuevamente le damos un saludo especial a todos nuestros amables oyentes. Estamos agradecidos con el Señor por este día maravilloso que nos ha sabido regalar. Un día precioso porque sabemos que el aliento de Jehová está en medio de cada uno de nosotros. Y entonces por eso vamos a tener gratitud con el Señor, porque nos regala desde ese tiempo, nos regala vida, nos regala bendición y siempre ha estado con nosotros desde antes de la fundación del mundo, como dice la palabra, y cada uno de nosotros debemos de ir buscando y entrando en esa situación de bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso es importante, amable oyente, que usted busquemos esa presencia diariamente. Quiero dar un saludo especial a todos nuestros oyentes, especialmente a aquellos que se encuentran hoy cumpliendo años, especialmente a aquellos que de pronto están cumpliendo años de casado. Cualquiera que sea la celebración que usted tenga en este día, unas felicitaciones para ustedes, un Dios le bendiga y que Dios, el omnipotente, el omnisciente y el omnipresente, bendiga este día en su vida. Vamos entonces a orar y vamos a presentarle al Señor este día especial. Vamos entonces ahí donde usted está, tome la actitud de su corazón y vamos a pedirle al Señor, al poderoso, al que está sentado en el trono, al que reina y vive para siempre. Señor, en este día venimos delante de tu presencia, ante todo, Señor, pidiendo perdón por nuestras faltas, por nuestras iniquidades, a pedirte perdón, Señor, porque sabemos que de una u otra manera hemos ofendido su nombre santo, Señor. Padre bendito de los cielos, ayúdanos, Señor, a caminar como está establecido en la palabra. Quita de nosotros la ira, el enojo, el pleito, los celos, la contienda, Señor. Y ayúdanos a vivir en el gozo, en la paz, en la bondad, en la benignidad, en la mansedumbre y en la templanza, Señor. Padre bendito de los cielos, queremos hoy adorarte, Señor, con nuestro comportamiento. Hoy venimos a adorarte, Señor, sacando de nuestra garganta, de nuestro corazón, los mejores pensamientos, las mejores decisiones y la mejor palabra que honre y glorifique tu nombre, Señor. Padre eterno, Padre misericordioso, quiero pedirte, Señor, de una manera especial, de una forma, Señor, con amor y con temblor a su palabra, Señor,
Que seas tú, Señor, trayendo esas respuestas para todos nuestros amables oyentes. Sabemos, Señor, que hay personas enfermas, Señor. Padre, tú nos diste una palabra, Señor. Y tú nos dijiste, Señor, que la obra de Jesús es suficiente para que todo enfermo, Señor, sea sanado. Pero todo aquel que mira hacia lo alto, Señor, como en el tiempo de la antigüedad, Señor, cuando entraron las serpientes ardientes, Señor, y picaban a su pueblo, Señor. Y tú, oh Dios, mandaste hacer una culebra, Señor, en un madero y colgarla fuera del campamento, Señor. Y todo aquel que haya sido mordido, todo aquel que haya sido mordido por la culebra, ahí, Señor, lo único que deberían hacer era salir y mirar esa culebra, Señor. Y esa era la representación del perdón de nuestros pecados y la sanidad de nuestras enfermedades. Por eso, Señor, todo aquel que cree en Cristo, todo aquel que sabe que Jesús en el madero dejó nuestras enfermedades, dolencias, sea sanado por esa obra perfecta que hiciste en el madero. Yo te invito, amable oyente, que ponga sus ojos en Jesús, crea en Él y Él hará como dice la palabra. Él dice que conforme a la fe suya, conforme a la fe de cada uno de nosotros podemos obtener bendición y vida eterna. Padre, bendice a su pueblo con sanidades, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor, con salud divina y perfecta para todos aquellos que creemos en ti, poderoso Salvador. Gracias, Señor, por esa obra tuya en el madero, porque no pensaste en ti, pensaste en nosotros. Porque no pensaste en lo que perdías, sino en lo que ganabas para nosotros, Señor. Y por eso yo te pido, poderoso Jesús, envía la palabra sobre cada enfermo, Señor, que en este momento confiesa tu nombre, que en este momento, Señor, cree en esa obra redentora, sanadora y salvadora y justificadora delante de un Dios bueno, eterno, soberano y perfecto, Señor. Envía esa palabra de sanidad, aparta todo dolor, regenera, Señor, lo que tenga que regenerar en los cuerpos, si han sido desgastados por el proceso del desgaste de nuestra salud, Señor. Padre, yo muchas veces he visto tu manifestación, tus sanidades, Señor, sin necesidad de ir al médico, sin necesidad de nada, Señor. Simplemente tú me has dicho, deja de comer esto, deja de tomar esto. Y yo le he obedecido y tengo salud, Señor. Gracias, Señor. De esta misma manera, Padre eterno, dale esa palabra, esa acción, esa actitud de obediencia a todo aquel que se encuentra enfermo, Señor. A todo aquel que le aqueja un dolor en su carne, Señor. Padre bendito de los cielos, Señor. Tú eres un Dios bueno, poderoso, eterno, soberano, Señor. Creo en ti, creo en el poder de tu palabra. Creo en que eres el Rey, el Señor y el Todopoderoso, Señor. Gracias, Señor, por esas sanidades, Señor. Gracias por quitar las dolencias, Señor. Gracias por regenerar, Señor, parte de nuestro cuerpo. Gracias, Señor, por rescatar a aquellos que están en cuidados intensivos. Dale una nueva oportunidad, Señor. Gracias por aquellos que entran a las cirugías y que tienen cirugías programadas, Señor, porque de allí saldrán con sanidad, Señor, porque de allí saldrán con tu bendición, Señor, porque todo aquel que cree en ti, Señor, dice su palabra, tú no nos echas fuera y tampoco nos dejas con las manos vacías y con un corazón esperanzado, Señor, porque tú eres, Señor, ese Dios bueno, ese Dios eterno, ese Dios soberano, bendito, Señor de los ejércitos. Gracias, poderoso Salvador. Gracias, maravilloso Señor de los ejércitos. Bendito y alabado sea el nombre del que hizo los cielos y la tierra. Padre, porque un día tú hiciste maravillas en el desierto para un pueblo cautivo, para un pueblo, Señor, que estaba en el mundo cautivo entre dioses, comidas y paganismo, Señor.
y tú los llamaste, Señor, y los rescataste, los liberaste, Señor, con el poder de su palabra, con acciones maravillosas, Señor. Y tú te levantaste como el único Dios, Señor, y te burlaste de ellos, Señor, y le hiciste guerra a esos dioses, Señor, y tú saliste victorioso y el pueblo fue liberado, Señor. De esa misma manera, Señor, yo te clamo en este tiempo, Señor. Yo te clamo en tu presencia y a los oídos de Jehová, Señor. Yo te pido, bendito Señor, que seas tú liberando de la cautividad de las drogas, liberando, Señor, de la cautividad de la prostitución, Señor, del robo, del ataraco, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Levántate contra el malo, Señor. Levántate con aquel, Señor, que vino a destruir lo que tú hiciste con amor, Señor. Levántate, Señor, y sean dispersados nuestros enemigos, como dice su palabra, Señor. Porque no son enemigos nuestros, Señor, son tus enemigos, Señor. Pelea las batallas diariamente contra el adversario, Señor. Levántate, Señor, y trae sanidad sobre los hogares, sobre las clínicas, sobre los hospitales, Señor. Que esos lugares en donde reposa la muerte, en donde viven las enfermedades, Señor, sean para que venga un tiempo de refrigerio, Señor, y que esos lugares se conviertan en centros de adoración y exaltación de tu nombre, Señor. Padre, quita toda palabra de maldición, Señor, que hayan traído sobre tu pueblo, Señor, con palabras mentirosas, Señor, con palabras falsas, Señor, con necedades, Señor, y yo en el nombre poderoso de Jesús, Señor, envío la palabra, Señor, como espada para que atraviesen esos pensamientos y esos sentimientos en contra de tu palabra, Señor, porque tú eres el Dios de las sanidades, tú eres el Dios grande, sublime y poderoso, Señor. Gracias, benditos Dios eterno y soberano, Señor de los ejércitos. Te bendigo, te glorifico y exalto su poderoso nombre, Señor. Gracias, bendito Señor. Gracias, maravilloso Dios eterno, soberano, porque tú eres el Rey, porque tú eres el Señor. Padre, tú luchaste, Señor, tú dijiste en tu palabra, Señor, dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, Señor. Y en este momento, Señor, yo te pido por las finanzas, Señor, de todos nuestros amables oyentes, para que seas tú, Señor, diciendo como tú le dijiste a aquel discípulo, ve al mar y tira el anzuelo, saca un pez, ábrele la boca y saca la moneda y paga el impuesto tuyo y el impuesto mío para poder vivir y para poder predicar, Señor. Padre, que seas tú dando estrategias, Señor, dando estrategias, poderoso Salvador, a todas aquellas personas que viven de las ventas, Señor, aquellas personas que trabajan, Señor, en el diario, Señor, parados en un lugar, Señor, vendiendo sus productos, Señor. Crea las necesidades, Señor, para que estos hombres y mujeres, Señor, que están allí en esos lugares esperando, Señor, que vengan sus clientes, Señor, a comprar los productos que ellos tienen, Señor. Levanta, Señor, trae bendición en abundancia, Señor. Trae esa palabra, Señor, sobre cada uno de ellos, maravilloso Rey. Bendito y alabado sea su santo nombre, Señor. Creo, Señor, que tú eres el Dios de la prosperidad, Señor. Creo, Señor, que eres el Dios que suple toda necesidad en medio de su pueblo, Padre eterno. Creo en ese Dios, Señor, que le dio maná durante 40 años al pueblo, Señor. Creo en ese Dios que hizo y brotar de la roca el agua que calmó la sed, Señor, de todo ese pueblo bendito, Señor. Creo en ese Dios que cuidó el calzado, Señor, y las vestiduras durante 40 años, Señor. Creo en ese Dios que le dio de comer, Señor, en la mañana el maná y por la tarde las aves, Señor. Creo en ese Dios protector, Señor, que en el día los protegía del sol con la nube y en la noche los cuidaba del frío, Señor, con la nube de fuego, Señor. Creo en ese Dios que protegió a su pueblo de los enemigos del faraón, Señor. Creo en ese Dios, Señor, y ese mismo Dios es el que hoy también se mueve en medio de cada uno de nosotros, Señor. Y
Por eso yo te pido, Señor, que en este día, Señor, las maravillas de la antigüedad se den en estos tiempos, Señor. Que las maravillas mil que hiciste, Señor, se den en estos tiempos, Señor. Que las maravillas de Jesús, Señor, de sanidades, Señor, de los que estaban cautivos por los demonios, Señor, sean liberados por el poder de su palabra y la credibilidad y el anhelo de ser libres, Señor. Creo, Señor, en esa fuerza que tiene su espíritu, Señor, para hacer cambiar, Señor. Ir, Señor, de un lugar a otro con la bendición del Todopoderoso. Creo en ese Dios, Señor, que ha derramado de su espíritu en nosotros para levantar, Señor, en bendición nuestra vida, Señor. Creo en ese Dios, Señor, que nos enseña la palabra para conocerte cada día mejor. Creo en ese Dios que alimenta, Señor, tanto al bueno como al malo, Señor. Creo en ese Dios, Señor, que le da la salvación a todo aquel que quiera creer en tu Hijo y seguir el camino de la palabra, Señor. Creo en ese Dios, Señor, que nos ha amado desde el principio y nos amará hasta el final de los tiempos, Señor. Y aún más allá, Señor, porque la obra de amor que tú hiciste por la tierra, Señor, la obra que tú hiciste por el hombre, Señor, nunca cesará, Señor, sino que el amor es grande, precioso, hermoso y maravilloso, Señor. Creo en ese Dios grande y soberano, Señor. Creo en ese Dios que hace mover los cielos y la tierra, Señor. Creo en ese Dios que salva a aquel que clama su nombre, Señor. Creo en ese Dios, Señor, que hará maravillas en medio de este pueblo que escucha, Señor, en medio de este pueblo que guarda la esperanza de que tú respondas, Señor, porque su palabra dice que tú, Señor, no lo dejarás con las manos vacías, Señor, y que aquel que mira hacia lo alto, Señor, tú le bendecirás, Padre eterno, tú le darás, Señor, la grandeza de tu poder, Señor. Unge a tu pueblo con el Espíritu Santo, Señor. Levanta, despierta los espíritus. Oro por las familias que se divorcian, Señor. Oro por las familias que se separan, Señor. Y los que están a punto de separarse, Señor. Despierta, Señor. Despierta, Señor, el espíritu de todos ellos, Señor. Despierta el espíritu de los profetas, Señor. Despierta el espíritu de los maestros y de los verdaderos pastores que pastorean las ovejas del Rey, Señor. Padre eterno, creo en ti, Señor. Y porque creo en ti, creo en los milagros, Señor, que hoy se darán en todos aquellos que han esperado en ti, Señor, que han guardado la fe, Señor, y que han puesto por obra su palabra, Señor. Creo en ti, Señor, creo en ti, maravilloso Señor. Gracias, Señor, porque me permites orar, Señor, porque me permites, Señor, bendecir tu nombre, Señor, porque me permites, Señor, engrandecer tu nombre, poderoso Salvador. Gracias, Señor bendito de los cielos. Gracias por esos regalos, Señor, que tú le darás a todos tus hijos, Señor. Gracias por esas respuestas más allá de lo que nosotros esperamos, Señor. Gracias, poderoso Salvador. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de su Hijo amado Jesucristo, y con la unción de tu Espíritu Santo, Señor, te damos gracias. Amén. Nosotros venimos hablando en nuestros programas anteriores acerca de algo muy importante como es las imaginaciones perversas. Cuando nosotros tenemos imaginaciones perversas, ya en muchas oportunidades yo les he comentado que es porque en nuestro corazón se han albergado, se han sembrado actitudes que me llevan a tener esos comportamientos, que me llevan a tener esas actitudes que no son agradables, que no son las más honestas, y por eso muchas veces nosotros no tenemos la culpa de esas cosas, sino de pronto fueron las personas que nos formaron, que nos enseñaron, y de pronto ellos tampoco, porque ellos también recibieron. Y recuerda que la palabra del Señor me dice que yo doy de lo que yo sembré, de lo que yo recibí. Pero hay momentos en que nosotros sabemos qué está bueno y qué es malo. Por eso muchos de nosotros, de pronto actitudes, palabras y comportamientos de los cuales nosotros recibimos de nuestra formación,
nosotros decimos, no, es que eso no era así, y de pronto nosotros no lo hacemos. Tenemos otras acciones, tenemos otros comportamientos, de pronto tenemos otras actitudes para llevar a nuestros hijos a que hagan las cosas conforme son, y de acuerdo ahorita cuando nosotros conocemos del Señor, pues nosotros sabemos que las mejores cosas para nuestros hijos, para nuestro comportamiento, cómo mejorar mi relación de pareja, lo encontramos en la palabra de Dios. Por eso los hogares cristianos deben ser llevados y deben ser ministrados de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. La misma convivencia es un poquito complicada porque tanto el uno como el otro vienen con formaciones diferentes y más cuando de pronto las relaciones se hacen de una persona de recursos escasos y una persona que tiene recursos abundantes. Aún ahí en esa misma formación y en ese mismo comportamiento pues hay algunas discrepancias. Por eso el Señor siempre habla de que nosotros debemos de buscar siempre el mismo lineamiento. Si usted está dentro de estos parámetros, pues qué mejor que buscar la palabra de Dios para que la palabra del Señor sea que me lleve a entender los comportamientos de pronto de mi pareja, los comportamientos de mis hijos. Fíjense que a veces nosotros tenemos o comprendemos un poquito acerca de lo que es el comportamiento de nuestros hijos. Cuando uno mira, yo a veces, por ejemplo, veo acciones de mis hijos que ellos tienen ciertas cosas y yo recuerdo que eso yo lo hice con mis padres. Entonces, yo siento el dolor y ahí de una vez pienso, si yo sentí el dolor, si a mí me dio tristeza, produjo llanto en mí, yo también lo hice con mis padres. Entonces fíjense que ahí es donde el Señor nos hace vivir esas experiencias. Por eso yo siempre le he dicho a mis hijos, todo lo que ustedes hagan equivocados, de pronto con comportamientos que no son adecuados, porque ellos también son jóvenes, ellos también se mueven allá afuera, ellos también son seres humanos, también tienen su forma de pensar, tienen sus procederes, aunque también uno va corrigiendo, le va enseñando, le va dando el ejemplo y con el ejemplo yo puedo exigirle ciertas cosas que no puedo aceptar. Aunque el mundo acepte ciertos comportamientos, hay cosas, las reglas de la moral no se pueden cambiar, las reglas de la moral no se pueden variar. La palabra de Dios nos habla muy claro acerca de ciertas normas y reglas que se tienen que cumplir hasta el momento oportuno o en el momento indicado. Antes estaríamos violando la palabra y por eso es necesario que cada uno de nosotros entremos en este proceso de la palabra de Dios y ponerla por obra. No es simplemente que nosotros nos sepamos la Biblia al derecho y al revés, no es solamente que nosotros caminemos de acuerdo a lo que dice la Escritura, de lo que dice, o sea, que leamos simplemente lo que dice la palabra, pero por un oído me entró y por el otro me salió. Es importante que si usted la Biblia dice que no debemos mentir, pues no podemos mentir. Si la Biblia me dice que no puedo murmurar, pues yo no puedo murmurar. Si la Biblia me dice que no puedo levantar falsos testimonios, pues yo no puedo hablar cosas que no me constan y que no lo puedo hablar porque puedo herir el corazón de alguien, puedo herir la fe de alguien, puedo entrar de pronto por una palabra o por un falso testimonio, por una falsa palabra que nos dieron o una idea que nos dieron, nos hablaron de alguien y simplemente nosotros le damos más credibilidad a esa palabra en donde está levantando una contienda, un pleito, que el mismo conocimiento que tenemos de la palabra. Entonces fíjense que es importante. Mire, yo hace muchos años viví una experiencia muy, muy linda y muy amarga también al mismo tiempo. Yo conocía a una familia y la amo, la quiero muchísimo porque son geniales, son espectaculares. Manteníamos una amistad muy hermosa, pero vino alguien y le llenó a esa familia de conceptos, de palabras y le dijo una cantidad de cosas acerca de nosotros. Y esa familia le creyó a ella y se indispuso con nosotros.
Entonces, cuando hace unos días tuve la oportunidad de hablar con ellos y ella me comentaba, la familia me comentaba, y yo le dije, no, las cosas no fueron así. Y delante de un Dios que me escucha, esto fue lo que pasó. Y yo le dije, mire, hija, nunca cambie. Si usted tiene ya con nosotros 6 años de estarnos conociendo, de estarnos visitando regularmente, para que venga una persona que solamente usted hace un mes la conoce a creerle todo lo que ella dijo. Eso que me da a entender a mí que a veces nos falta criterio y que por qué no vino de una vez y me dijo, mire, me está diciendo esto, esto y esto. La persona se fue y la amistad de nosotros se apartó. Pero en mi corazón sigue el mismo afecto, el mismo cariño por esa familia especial y tuve la oportunidad de encontrarme con ellos y nos abrazamos y lloramos y de todo. Y fue lindo porque pudimos arreglar las cosas, pero el amor sigue intacto por ellos, el afecto, el cariño y la amistad sigue siendo la misma, porque yo no puedo dejar que el enemigo venga a destruir lo que a mí Dios me ha dado. Yo no puedo permitirle a una persona que vive sembrando cizaña en medio del pueblo del Señor. ¿Para qué? Porque tiene amargura, porque tiene rabia en su corazón o tiene ira o enojo. Por eso hay que tener mucho cuidado con eso. Hermano, vamos a nuestro corte comercial y ya volvemos con ustedes. Bien, después de haber escuchado nuestros mensajes, nuestros comerciales, vamos entonces a seguir hablando de lo que venimos diciendo. Entonces, lo que yo les decía es que no podemos dejarnos llevar por cualquier viento o cualquier palabra que nos dice. El enemigo es muy sutil, es muy astuto y siempre va a llevar una palabra. Mire, ¿por qué perdió Eva y Adán? Perdieron el lugar y perdieron la presencia de Dios, porque él lo llevó y le dijo una mentira. Y cuando yo miento, le doy la oportunidad al diablo que se entre en mi casa, que se entre en mi familia y que haga cosas, porque él es el padre de la mentira y dice el Señor Jesús en la palabra que él miente desde el principio. Esa siempre ha sido la estrategia del diablo. El diablo siempre miente, el diablo siempre lo quiere llevar a usted para que usted niegue la presencia de Dios, para que usted niegue y no reconozca la obra del Señor. Y mucha gente se pierde la bendición de parte de Dios porque creemos en aquellos que son expertos en llegar a las denominaciones con su elegancia, con sus cosas, se ganan el cariño de la gente, se gana el afecto de la gente, se hacen amigos de los pastores y trabajan con ahínco y todo, pero cuando ya se ve el momento de que las cosas, Dios muestra ciertas cosas y empieza uno como a templar un poquito la rienda, entonces la persona ya sale y se va y empieza a buscar a las personas y a sembrar la cizaña y a sembrar el pleito y el miedo y a decir una cantidad de cosas. Entonces, fíjense que a veces nosotros por la misma ignorancia que tenemos con respecto a las cosas de Dios, siempre terminamos haciéndole caso al diablo. Entonces, por eso es necesario que cuando una persona venga y la indisponga a usted con alguien, con un líder, con un pastor, esa persona no viene de parte de Dios, porque Dios es el que juzga las acciones de nosotros. Dios es el que juzga sus acciones. Yo no puedo sembrar cizaña en medio. Y son personas que no duran en las iglesias. O sea, son personas que hoy están aquí, duran 8 meses, hacen su gestión, hacen su labor, salen y se van, llegan a otra iglesia, se cargan la gente de esta iglesia para otra iglesia y así se la pasan de iglesia en iglesia y conocen la Biblia y tienen lenguas y conocen la palabra y hasta de pronto son títulos y son personas preparadas. ¿Pero para quién? Para el diablo, porque yo no le puedo traer a usted y sembrar en usted cizaña. La palabra que nosotros enseñamos lo tiene que llevar a usted a discernir cuando estamos en lo bueno y cuando estamos en lo malo. ¿Quién me edifica para que yo siga creciendo espiritualmente o quién me derriba y me destruye para que yo no entre en los planes y propósitos del Señor? Entonces, es importante este tipo de cosas. Nosotros venimos hablando y venimos trabajando acerca de algo y es sobre
la insensatez. Cuando hablamos de insensatez, yo le decía, es una persona que es necia, una persona que usted le habla, que usted le dice y la persona no quiere enmendar, no quiere tomar las cosas. ¿Por qué? Generalmente estas personas son porque tienen cosas sembradas en su corazón que no son agradables. Cuando hablamos de una persona necia, estamos hablando de una persona terca, estamos hablando de una persona que quiere hacer su voluntad. Mucha gente dice, yo estoy en el Señor, pero hay cosas que yo no cambio porque yo soy así y Dios me hizo así. Eso no es verdad, porque cuando usted nació, usted era un niño noble, un niño que dormía, un bebecito, no sé qué, pero el mundo, la influencia está alrededor mío. La influencia la recibo de mis padres, la influencia la recibo de la sociedad, se complementa con el colegio y también lo que yo recibo de los medios de comunicación y también de lo que yo pienso. Entonces, por eso es importante que entremos y llevemos cada pensamiento al altar del Señor. La palabra del Señor dice, todo argumento, llévelo a la cruz del Calvario. Llevemos todas las cosas al Señor y de allí saldrán las mejores decisiones, los mejores contratos, las mejores alianzas para poder obtener el fin que nosotros esperamos. Fíjense que la Biblia me habla, yo en el programa anterior les había hablado con respecto a algo que se llama los dos cimientos. Cuando hablamos de los dos cimientos, allí nos están hablando de los dos tipos de personas. No hay tres, no hay cuatro, hay dos tipos de personas, la sensata y la insensata, la prudente o la imprudente. Entonces, la paciente o la impaciente son dos cosas, no es más comportamientos o las actitudes que puede llegar a tener esta persona con respecto a una situación. La Biblia me enseña y la Biblia me dice algo muy importante y es que la Biblia, ¿a quién llama insensatos? La Biblia es muy clara, la palabra del Señor siempre nos está definiendo, la palabra del Señor siempre nos está diciendo cosas que nos enseñan a mejorar todos los días como persona. Mire lo que dice en el libro de Eclesiastés, el libro de la sabiduría del rey Salomón, en Eclesiastés 4, versículo 13. Mire lo que dice la palabra. Dice, mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejo. Entonces, fíjese que aquí que me está diciendo la palabra, es mejor que seamos sabios, que seamos inteligentes, que la sabiduría la usemos para tomar las mejores decisiones que yo tengo para mí. La sabiduría yo la obtengo, puede ser de los libros, puede ser de la internet, puede ser de lo que yo está a mi lado. Pero también voy a obtener la mejor sabiduría, que es la forma y la manera como yo voy a obrar, como yo hablo, como yo procedo, como tomo las decisiones para alguna actividad o alguna alianza, como dice la palabra. Entonces, ¿en dónde la encontramos? En la palabra de Dios. Yo siempre que digo la palabra, yo recuerdo que a mí antes no me gustaba mucho lo que decía la Biblia. ¿Por qué? Porque no estaba identificada con ella. Cuando yo, hace muchos años, hace como 14, 15 años, me molestaba, no era muy aliada a la escritura, no era muy allegada a ella porque yo no la entendía, de pronto como les pasa a muchos de ustedes. Y aún hay cosas de la palabra que no entiendo, que no comprendo, pero en su momento, cuando Dios me permita, cuando Dios me hable y me dice estudie sobre eso, es porque voy a obtener la revelación de parte de Dios y la enseñanza por medio del Espíritu Santo. Y yo leía y yo decía, no, y yo trataba de hacer las cosas, era como a mí me gustaba. Y yo decía, no, bueno, si eso lo dice la Biblia, ¿y qué pasa? Hagámoslo por este lado, hagámoslo por este otro. Pero cuando ya me senté verdaderamente a aprender, a encontrar como el verdadero significado de la palabra, a encontrar el verdadero sentido que me da a mí, a la vida mía, la palabra. Entonces, por eso recuerdo que
me empezó un dolor en la pierna izquierda, un dolor en la pierna izquierda, y yo le dije a mi esposo, le dije, me duele la parte izquierda de la pierna, me duele aquí, no sé qué, y nos fuimos y era apendicitis. Y yo fui y cuando me hicieron la cirugía y yo salí y llegué a la casa, allí a San Alonso, donde en esa época yo vivía, y resulta que yo decía, pero yo qué hago aquí acostada, me da aburrimiento. Entonces tomé la Biblia, en esa época estaba leyendo la Biblia, el arco iris, y allí empecé a encontrar muchas cosas maravillosas en esta Biblia. Todas las Biblias dicen lo mismo, hay algunas que cambian algunas palabras. Entre más nueva sea, más encontramos palabras nuevas. Entonces empecé a leerla y empecé a decirle, Señor, enséñeme. Y empecé a encontrar y empecé a ver y desde ahí llevo mucho tiempo, ya como 15 años, o sea, ya metida en la palabra y que es la palabra y que es la palabra. Y por eso defiendo siempre la palabra, porque por la palabra nosotros vamos a ser juzgados, por la palabra nosotros vamos a encontrar ese camino que nos ha de llevar al Padre, dice la Escritura. Ahora, dice la palabra de esta manera, dice que en Eclesiastés 4:13 dice que el viejo es mejor el joven y sabio que el viejo lleno de plata y terco. Entonces dice la palabra, fíjese que el Señor está diciendo, ¿de qué nos sirve tener dinero si somos tercos, si somos necios? La misma Biblia me habla y la palabra de Dios me habla de que no le podemos decir a la gente fatuo. La palabra fatuo significa necio, la palabra fatuo significa terco. Entonces el Señor que diga, no le diga necio, no le diga terco. ¿Por qué? Porque es una persona que se hace, usted la está enmarcando en ese comportamiento. Cuando una persona es necia, es la persona que quiere hacer su propia voluntad. Y cuando nosotros le decimos al niño, usted sí es necio, es porque el niño quiere hacer las mismas cosas. Y cuando usted le dice no, el cuerpo reacciona como sí. Porque el cuerpo siempre, fíjese que cuando nosotros vamos donde el médico y el médico nos dice, no puede comer esto, no, salimos y es lo primero que hacemos. No puede hacer esto, ay, no, pero es que ya me dieron ganas de hacer eso. ¿Por qué? Porque siempre vamos a encontrar como ese contrario a lo que nos están diciendo. Fíjese que el Señor le dijo a Adán, le dijo, no puede comer de ese árbol, no porque el árbol fuera malo, porque la Biblia me dice en cada día de lo que el Señor hizo, dice que era bueno y en gran manera, dice la palabra. Simplemente lo que él quería era colocar obediencia en medio del comportamiento de Adán y porque él conocía la naturaleza, que es una naturaleza terrenal. Como esa naturaleza necesita leyes, necesita normas, necesita decretos, necesita una serie de cosas que lo tienen que llevar a él a un comportamiento adecuado y un comportamiento como debe ser. Entonces, fíjese que aquí la misma palabra del Señor nos está hablando. Busquemos entonces lo que dice Isaías 19:11. Bien, Isaías 19:11. Dice así la palabra del Altísimo. Ciertamente son necios los príncipes de Zoán, el consejo de los prudentes, consejero de Faraón, se ha desvanecido. ¿Cómo diréis a Faraón, yo soy hijo de los sabios e hijo de los reyes antiguos? Fíjese que aquí de qué nos están hablando. Cuando una persona es necia, cuando una persona es insensata, eso quiere decir que la persona es engreída. La persona no quiere aceptar un nuevo cambio, no quiere aceptar algo. ¿Por qué? Porque de pronto eso le produce a la persona satisfacción. A veces la gente dice, yo soy así y no pienso cambiar, decíamos, o de pronto todavía lo dicen algunas personas, porque yo era una de las que yo decía, yo soy así y el que me quiera querer, que me quiera como soy, sino que se largue de aquí, no me moleste la vida. Entonces, fíjese que eso que era ser uno engreído, orgulloso, no queremos entender y comprender que necesitamos cambiar porque muchas veces toda esa insensatez, todo ese orgullo es simplemente que nos sentimos menos que los demás, porque a mí los bienes no me hacen que yo soy más importante que otros. A mí las cosas materiales no me hacen que yo tenga un mayor valor.
Fíjese que la misma palabra del Altísimo me dice que los ricos no entrarán en el reino de los cielos. Entonces, de qué me hago sentirme engreída, orgullosa, petulante, cuando verdaderamente la Biblia me dice que eso es símbolo de qué? De orgullo, de sentirme menos que los demás. Cuando yo me hago orgullosa de cosas es porque como persona no valgo nada. Como persona no tengo valores. Yo de pronto no tengo bienes, no tengo carro, no tengo bienes, pero yo tengo algo que vale como el oro, las riquezas espirituales. Y eso es lo importante. Yo no tengo eso, que sí le estoy orando al Señor que me regale un carro, que me dé un carro para poderme transportar con mis hijos a la iglesia y que pueda también tener esta oportunidad. Pero me voy en mi bucecito, a veces me voy a pie hasta la iglesia o hasta la emisora y ahí voy en ese proceso. Pero a mí los bienes no me hacen más importante. A mí lo que tengan las demás personas, yo no me voy a sentirme orgullosa de que mis hermanos tienen y yo no tengo, de que mi tío es el fulanito de tal y yo como soy el primo, el sobrino, no sé qué, entonces yo me siento orgulloso. No, porque usted muchas veces ni siquiera se beneficia de esa posición y de esas condiciones financieras que tienen sus familiares. Entonces fíjese que, ¿qué es lo que me hace a mí una persona que verdaderamente tiene valor? Mis riquezas espirituales, mi forma de ser, mi manera de hablar, mi manera de comportarme. Eso es lo que verdaderamente cuenta en nosotros las personas. Fíjese que aquí dice el Señor y está hablando es sobre la profecía de Egipto. Cuando hablamos aquí en Isaías 19, nos está hablando es de Egipto, de los faraones, de los reyes, de esas personas que están en autoridad y que están en eminencia, como dice la escritura, pero que sus comportamientos son necios, que sus comportamientos son agresivos y que se sienten poderosos y grandes porque están allá. Pero cuando terminan su periodo, terminan su tiempo, entonces vuelven a ser las mismas personas insignificantes y de pronto ya no volverán a estar allí. Entonces ya se les ve otra vez como la nobleza, porque eso es lo que hace el político. El político va a los barrios, les habla, les endulza, les promete y cuando ya está allá, usted ni por ahí aparece. Entonces, ¿para qué nos dejamos llevar por las mentiras de esas personas que no buscan el beneficio suyo? No busca ayudarles a ustedes, sino verdaderamente es su propio beneficio. Si no, miremos todos aquellos que están en problemas porque se han llevado el dinero que le pertenece a las obras del pueblo. Entonces, fíjense, y hay otros que queremos hacer, pero nos ponen tropiezo. No nos dan porque no tenemos esto, porque no tenemos aquello y por eso nosotros no podemos hacer muchas cosas para ayudar a los verdaderos que necesitan, a los pobres, a aquellos que el Señor dice que debemos de ayudar, pero desafortunadamente nosotros no tenemos un puesto allá arriba para poder tomar decisiones y aun aunque se esté allá, muchas veces se exigen cosas que en algunas oportunidades no lo podemos hacer. Bien, entonces vamos a leer otro versículo del Nuevo Testamento que nos hablen sobre el necio o la insensatez. Mateo capítulo 23, versículo 17. Dice, insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? Fíjese que aquí el Señor le está hablando de qué, acerca de las enseñanzas que daban los fariseos y los escribas. Recuerde que los escribas eran personas que conocían la ley y los fariseos son los sacerdotes que ejecutaban los rituales en el templo. Los escribas eran expertos en la ley, conocían la ley y a veces eran los que colocaban nuevas leyes y colocaban nuevas normas para las personas. Entonces fíjese que aquí el Señor Jesús de su propia boca les está diciendo, son ciegos,
Si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. ¿A qué se está refiriendo allí? Nosotros, dentro de la simbología bíblica, dentro de lo que nos está hablando la palabra, el oro representa la presencia de Dios. Por eso dice, bueno, usted puede jurar ahí por los ladrillos, por templo, pero usted no puede jurar por la presencia del que está en el templo. Usted no puede jurar en el nombre del Señor. Fíjese que el Señor dice, no jurarás, pondrás a mí en medio de una mentira. Lo juro por Dios. Y usted sabe por dentro de su corazón que eso es mentira. Usted sabe que eso no es verdad. Por eso, ojo con este tipo de cosas, con este tipo de comportamientos, porque a la final nosotros vamos a tener una recompensa que no la esperamos. Por eso el Señor en Mateo 23:17, le repito, dice, insensatos, o sea, que no tienen sensatez, que no tienen cordura, que no tienen un sentido común en las cosas, y aparte le dice ciegos. Después le dice en otras partes, en otra parte les dice necios, en otra parte le dice, bueno, cualquier cantidad de cosas, los calificativos que el Señor le da a este equipo o a este grupo de judíos. Recuerde que los judíos eran uno solo, pero así como el cristianismo se viene abriendo en diferentes cosas y a veces la gente coge un versículo y arma una iglesia, coge un capítulo o coge una parte de la escritura y arma una doctrina. Y resulta que muchas veces eso es lo que vienen los problemas para las denominaciones y peor aún para los seguidores. Entonces fíjese lo que dice la palabra, lo que dice la escritura. Dice insensatos y ciegos. Porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decir, si alguna jura por el altar no es nada, pero si alguna jura por la ofrenda que está sobre el altar es deudor. Entonces fíjese que la misma palabra nos está enseñando y nos está diciendo qué es lo que nosotros debemos hacer. Hay que tener y hay que empezar a mirar si en nosotros hay insensatez, si en nosotros hay necedades, si en nosotros no necesidades, porque necesidades tenemos todos y todos los días tenemos muchas necesidades y las necesidades de ayer son distintas a las de hoy. De pronto las de ayer que no se cumplieron se añaden a las de hoy, pero siempre tenemos y siempre se van a presentar inquietudes, siempre se van a presentar inconvenientes, pero déjeme decirle algo, que Dios nos dará para todas nuestras cosas, porque Él se ha hecho cargo de nosotros. Mire, Él aún hace salir el sol para los malos, dice la palabra. Él aún le da de comer a aquellos que están en la calle. ¿Por qué? Porque Él es un Dios que no hace acepción de personas. Él espera que tanto el malo como el bueno permanezcamos con el Señor. Que aquel que un día mató, hurtó, hizo cosas que van en contra de la palabra de Dios, hoy se ponga en paz con el Señor y hoy tenga esa armonía y esa secuencia con el Señor a través de su palabra. Entonces fíjese que lo que el Señor nos está hablando hoy es acerca de esta palabrita que en algunos momentos nos pueden llevar a tener actitudes poco recomendables delante del Señor. Bien, entonces ahora miremos qué nos dice el apóstol Pablo con respecto a la insensatez. Busquemos 1 Corintios capítulo 15, versículo 36. Dice así la palabra del Señor. Necio, lo que tú siembras no se vivifica sino muere antes, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Fíjese que aquí el Señor le está dando una enseñanza a sus discípulos con respecto a la resurrección. La gente de pronto no conocemos verdaderamente con qué cuerpo vamos a resucitar. Aquí la palabra del Señor nos está diciendo que si este cuerpo necesita morir para que pueda vivificarse en otro cuerpo diferente. Cuando nosotros sembramos una semilla,
y miramos cuando sale el árbol, vemos que la cascarita, o sea, lo que cubre las semillas está a un lado o crece al mismo, de pronto a la misma partecita del árbol o de la hierba, y vemos allí cómo se sale la vida a través de la semilla. Entonces, por eso tenemos que morir para que podamos resucitar en la parte vivificada con el Espíritu Santo, que eso es lo que nos regala y eso es lo que nos hace el Señor a través de su palabra. Entonces, fíjese que es importante mirar y analizar si verdaderamente nosotros estamos caminando dentro de lo que dice la Escritura y lo que dice la palabra de Dios. Hermano, hemos llegado al final de nuestro programa. Que Dios le bendiga rica y abundantemente en todas las cosas de su vida. El fruto del Espíritu se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, de la calle 47 número 2320, Barrio Nuevo Sotomayor, les presentó su programa, La Espada del Espíritu.